Sientes esa punzada gélida en la boca del estómago a las 3 de la mañana, mientras el silencio te susurra que algo en tu propia vida ha dejado de encajar. No es una molestia de ayer, es un nudo de ansiedad que arrastras hace semanas, sintiendo como el aire en tu dormitorio se vuelve pesado y difícil de respirar. Intentaste convencerte de que era cansancio e ignoraste esos escalofríos que te erizan la piel sin motivo aparente. Esa presión insoportable en tu pecho no es tu enemiga, sino el mensajero final advirtiendo que los cimientos de tu realidad están podridos por dentro. En los próximos minutos entenderás qué está pasando de verdad y por qué tu cuerpo ya sabía lo que tus ojos negaban ver. Me llamo Arturo, tengo 58 años y toda mi carrera como ingeniero civil me ha enseñado que una estructura solo es tan fuerte como los cimientos que la sostienen. Durante 3 décadas, creí que mi cimiento era Elena, una mujer que olía a lavanda seca y que siempre dejaba una marca de labial tenue en su taza de porcelana blanca cada mañana. Perderla hace apenas 3 días fue como ver un rascacielos desplomarse en silencio. Ella era mi equilibrio, la mano suave que corregía mis cálculos más rígidos con una sonrisa paciente. Ahora, su ausencia se siente como un vacío físico en nuestra casa de la calle Roble, un eco helado que recorre los pasillos buscando su voz. Nuestros hijos, Tomás y Clara, intentan sostener lo que queda de este hogar, mientras yo me refugio en la precisión de mis planos para no llorar frente a ellos. Mi rutina de revisar presupuestos a las 7 de la noche y regar sus orquídeas los domingos parece un simulacro de una vida que ya no existe. Antes de profundizar en este laberinto de secretos, quiero agradecerles por estar aquí y pedirles que escriban en los comentarios desde qué país o ciudad nos escuchan hoy. Es importante recordar que, aunque este relato nace de experiencias profundas, algunos nombres y detalles han sido ficcionalizados para proteger la privacidad de los involucrados en esta tragedia familiar tan dolorosa. Regresé a nuestro dormitorio con el peso de la viudez, buscando refugio en el orden que Elena mantenía. Al abrir el cajón de su mesa de noche para guardar su anillo, encontré un frasco de pastillas para la hipertensión recetado el 12 de noviembre de 2024. El nombre era Elena, pero mi esposa siempre presumió de tener una presión arterial perfecta de 110/70, algo que yo mismo verificaba cada mes. Intenté convencerme de que era una medida preventiva oculta para no preocuparme, pero la fecha era reciente y la farmacia estaba en el sector sur, un lugar que ella jamás frecuentaba. El frasco estaba casi vacío, sugiriendo un consumo diario constante. Minutos después, mientras organizaba su calzado, noté un segundo detalle que hizo que el aire se espesara en mi garganta. Sus zapatos de tacón negro favoritos, los que usó en nuestra última cena de aniversario el 15 de marzo, tenían restos de barro rojo arcilloso incrustado en las suelas. Elena era una mujer extremadamente pulcra y ese tipo de tierra solo se encuentra en la zona de las antiguas canteras, a 40 kilómetros de casa, un sitio donde ella no tenía motivos para estar. La contradicción entre la medicina extraña y ese barro fresco rompió mi lógica de ingeniero. Una sospecha sin nombre comenzó a germinar en mi pecho, sugiriendo que la mujer que enterré guardaba una vida paralela. Pasé la madrugada del 25 de abril en mi despacho, rodeado de carpetas que Elena gestionaba con eficiencia silenciosa. Al revisar los estados de cuenta de nuestra caja conjunta, detecté un patrón que desafiaba mi lógica: retiros mensuales de $1,500 en un cajero de la calle Independencia. Lo inquietante era la ubicación, situada cerca de las antiguas canteras donde encontré el barro en sus zapatos. Las transacciones ocurrían los martes por la tarde, cuando yo supervisaba obras en la represa del norte. Comprendí que Elena mantenía un flujo financiero oculto hacia una zona que ella afirmaba detestar. Mi mente de ingeniero no aceptaba coincidencias, alguien más estaba usando ese dinero bajo su total y absoluto consentimiento. Como ingeniero civil, conozco cada centímetro de esta estructura porque supervisé la remodelación del ala principal en el año 2004. Sin embargo, al medir la distancia entre el pasillo y la pared exterior del cuarto de meditación, descubrí una discrepancia técnica de 12 metros cuadrados. Alguien instaló un sistema de ventilación forzada oculto tras las molduras, un trabajo quirúrgico que requirió precisión profesional para pasar inadvertido durante 2 décadas. La habitación no era un refugio espiritual, sino un búnker diseñado para albergar vida humana sin dejar rastro sonoro. Me sentí como un extraño en mi propia obra, un constructor engañado por sus propios cimientos, enfrentando un espacio que simplemente no debería existir según las leyes de la física.
La primera anomalía irrefutable apareció dentro de una caja de diapositivas que rescaté del ático bajo una luz temblorosa. Encontré una fotografía Polaroid fechada el 14 de agosto de 2012, tomada durante una cena benéfica con el cuerpo diplomático. En la imagen, Elena sonreía a la cámara, pero en el reflejo de un espejo antiguo al fondo, divisé a otra mujer con el mismo vestido de seda azul, ocultándose tras una columna de mármol. Mi corazón golpeó mis costillas al notar que ambas llevaban el mismo broche de plata en forma de libélula. No era un error de revelado, era la evidencia física de que existían dos mujeres idénticas habitando mi realidad simultáneamente, una presencia que yo ignoré por años. Busqué a Javier Mendoza, antiguo compañero de universidad que dirige una firma de auditoría forense en el edificio Titanium. Nos reunimos secretamente en el Café La Esperanza a las 10 de la mañana, lejos de miradas conocidas. Javier analizó los retiros y mi fotografía con frialdad profesional que me devolvió la calma. Tras una hora de revisión, reveló que el seguro de vida de Elena fue actualizado 3 veces desde 2019 sin mi consentimiento legal. Las firmas parecían mías, pero el trazo carecía de la presión característica que yo ejerzo al firmar planos. La red de engaños se extendía mucho más allá de mi hogar, involucrando documentos legales que me convertían en un cómplice involuntario de una trama financiera masiva. La segunda revelación llegó cuando Javier cruzó datos migratorios de los últimos 5 años usando contactos oficiales. Alguien utilizando el nombre de Elena realizó 4 viajes anuales a Ciudad de Panamá, hospedándose en el Hotel Continental por 3 días exactos. Lo escalofriante es que las fechas coincidían con los fines de semana que Elena supuestamente pasaba visitando a su tía enferma. Los registros dactilares de la renovación del pasaporte en 2021 no coincidían con los archivos originales de su juventud. La mujer con la que conviví no solo alternaba identidades conmigo, sino que utilizaba nuestra estabilidad para mover activos al extranjero bajo un nombre que ya no le pertenecía legalmente, dejando rastro de una operación criminal. Javier descubrió que la empresa que realizó la remodelación secreta fue pagada mediante una compañía fantasma llamada Estructuras S.A. Al rastrear la propiedad de dicha firma, el nombre del licenciado Teodoro Valenzuela apareció como apoderado principal desde 2005. Mi mundo se detuvo al comprender que el notario que me entregó la llave no era un mensajero, sino el arquitecto legal que protegió a la fugitiva durante 2 décadas. Valenzuela manipuló mis escrituras para facilitar la estancia de Sara en mi propio hogar. Mi casa se había convertido en una prisión donde cada firma que yo estampaba servía para fortalecer la jaula que me mantenía ciego, mientras mi propio dinero financiaba la impunidad de una mujer buscada por la justicia. La tercera revelación elevó el riesgo a una amenaza personal devastadora cuando Javier me mostró una hipoteca sobre nuestra residencia. En octubre de 2021, se solicitó un préstamo de $250,000 utilizando mi propiedad como garantía, con una firma falsificada que engañó al sistema bancario. Si el fraude de identidad se hacía público, el banco ejecutaría la garantía de inmediato, dejándonos a mis hijos y a mí en la calle. No solo estaba lidiando con el fantasma de una gemela prófuga, sino que mi patrimonio estaba atado a sus crímenes. La investigación ya no era una búsqueda de justicia, era una lucha por no perder la vida que construí, mientras el tiempo se agotaba para nosotros. Mis hijos, Tomás y Clara, se convirtieron en el epicentro de mi angustia cuando revisé sus registros médicos en el sótano. Recordé la extraña reclusión de Elena tras el parto de Clara en 2008, supuestamente por una depresión que duró 1 año. Encontré un análisis de sangre olvidado que indicaba un factor RH negativo, incompatible con el historial médico oficial que Elena siempre mantuvo. El terror me paralizó al cuestionar quién de las 2 mujeres había dado a luz realmente a mis hijos. La duda sobre la madre biológica de Clara se clavó en mi pecho como un estilete frío. ¿Había amado a una madre auténtica o a una impostora que criaba hijos ajenos en mi propia cama durante 20 años? Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido que decía, deja de excavar si quieres que tus hijos sigan respirando. El escalofrío que recorrió mi espalda confirmó que la conspiración tenía ojos dentro de mi propia rutina diaria. Javier me advirtió que estábamos cruzando un límite sin retorno y que debíamos movernos con cautela extrema. Antes de revelar lo que encontré en la habitación prohibida, necesito preguntarles algo fundamental que me atormenta cada minuto. ¿Arriesgarían el futuro y la seguridad de sus hijos para descubrir una verdad que podría destruirlos por completo?
Por favor, escriban verdad o familia en los comentarios para saber qué harían ustedes si estuvieran en mi lugar ahora mismo. La mañana del 28 de abril, Javier me entregó un informe de 80 páginas que dinamitó cualquier rastro de esperanza. Estructuras S.A. no era solo una fachada contable, era el núcleo de una red que administraba 15 propiedades de lujo distribuidas en 3 países distintos. Los movimientos de capital sumaban un total de $1.2 millones, todos movilizados bajo firmas que imitaban mi caligrafía con una precisión escalofriante. Descubrí que mi prestigio como ingeniero civil sirvió para avalar proyectos de construcción que solo existían en papel para lavar dinero sucio. Mi nombre figuraba como director técnico en obras fantasma en San José y Lima, vinculándome legalmente con una estructura criminal de alcance internacional que operaba bajo mi propia nariz. Regresé al búnker oculto cuando la casa estaba en silencio absoluto, sintiendo el frío de las paredes que yo mismo diseñé sin saberlo. Entre las rendijas del falso techo, encontré una bitácora encuadernada en cuero negro con anotaciones diarias desde el 4 de junio de 2005. No eran pensamientos íntimos, sino un registro operativo de los días en que Elena y Sara intercambiaban roles. Hoy Arturo notó el cambio de perfume, decía una entrada con una frialdad que me detuvo el corazón. Las instrucciones detallaban mis hábitos, mis debilidades y hasta la frecuencia de nuestra intimidad, tratándome como un objetivo a manipular. Me sentí como un plano trazado por manos ajenas, un objeto de estudio en mi propio dormitorio. El horror se profundizó al leer los nombres de los cómplices mencionados en los márgenes de la bitácora de Sara. Descubrí que el doctor Arrieta, nuestro médico familiar de toda la vida, recibía depósitos bimestrales de $5,000 por certificar enfermedades inexistentes que justificaban las ausencias de Elena. Incluso mi propia hermana, Beatriz, aparecía en los registros como receptora de transferencias para gastos de contingencia. Comprendí que no estaba luchando contra una mentira aislada, sino contra una conspiración familiar perfectamente orquestada donde todos los que yo amaba tenían un precio. Mi soledad se volvió absoluta, una estructura aislada en medio de un terreno pantanoso que amenazaba con tragarme vivo ante la primera grieta. El licenciado Valenzuela me citó en su despacho de la Avenida Central a las 3 de la tarde del jueves. Su sonrisa era gélida, la de un hombre que sabe que tiene el control total sobre la ruina ajena. Arturo, no seas un mártir de la verdad cuando el precio es la libertad de tus hijos, me dijo mientras deslizaba un sobre con fotografías mías entrando al búnker. Me advirtió que cualquier denuncia revelaría mi participación necesaria en el lavado de activos de Estructuras S.A., asegurándome 20 años en una celda federal. El aire se volvió irrespirable mientras comprendía que mi propia ética profesional estaba siendo usada como un grillete para garantizar mi silencio ante el crimen de Sara. Al salir de la notaría, mi teléfono vibró con una notificación de la Fiscalía de Delitos Económicos solicitando mi presencia para una entrevista preliminar el próximo lunes. Alguien había filtrado una copia de las firmas falsificadas, pero el sistema no preguntaba quién las hizo, sino de quién era el patrimonio beneficiado. Mi libertad no era lo único en riesgo, mi sanidad mental flaqueaba al procesar que Elena, la mujer que olía a lavanda, permitió que me convirtieran en el chivo expiatorio de su hermana. La traición dejó de ser un dolor emocional para transformarse en una amenaza legal inminente que destruiría mi carrera y mi legado como ingeniero civil en un abrir y cerrar de ojos. Me refugié en la cocina, apretando la taza de porcelana blanca que Elena solía usar, buscando algún rastro de la mujer que creí conocer. Recordé nuestra cena de aniversario en 2015, cuando ella lloró sin motivo aparente mientras brindábamos por nuestro futuro. En ese momento, pensé que era exceso de emoción, pero ahora entiendo que era el peso de la impostora sintiendo la culpa de ocupar un lugar que no le pertenecía. El amor que sentí por ella se retuerce ahora con un odio viscoso, una mezcla tóxica que me impide respirar con claridad. ¿A cuál de las dos estaba abrazando en esa fotografía que adorna mi chimenea? El pasado se convirtió en un campo de minas emocional. Revisando los documentos de propiedad del búnker, encontré un fideicomiso irrevocable establecido el 10 de octubre de 2018 a nombre de Tomás y Clara. Lo que parecía un gesto de protección era en realidad una trampa sucesoria diseñada por Valenzuela. El fideicomiso se activaba únicamente con el fallecimiento de Elena y la desaparición legal de Arturo, transfiriendo todos mis activos a una cuenta en las Islas Caimán controlada por Sara. Mis hijos no eran los herederos de mi esfuerzo, eran los rehenes financieros de una mujer que planeó mi eliminación civil desde hace años.
Mi propia familia estaba siendo utilizada como una pieza de ajedrez en un tablero donde yo solo era un peón descartable y ciego. El peligro dejó de ser documental cuando, al regresar a casa esa noche, encontré la puerta del garaje forzada y mis planos de la represa esparcidos por el suelo. Un olor a gas inundaba la planta baja, proveniente de una válvula que yo mismo había verificado por seguridad hacía apenas una semana. No fue un descuido, fue una advertencia física de que la red de Sara podía alcanzarme dentro de mi propio santuario. Me quedé allí, en la oscuridad, escuchando el crujido de la madera y comprendiendo que mi hogar ya no era una estructura segura, sino una trampa mortal activa. Cada sombra parecía esconder la silueta de la mujer que enterré o la de su gemela acechando mi próximo movimiento. La prueba irrefutable apareció finalmente escondida dentro del estuche de violín de Clara, una grabación de audio fechada el día de la muerte de Elena. En ella, se escuchaba una discusión violenta sobre una dosis de potasio y un intercambio de identidades que salió terriblemente mal. Oí la voz de mi esposa suplicando por su vida antes de que el silencio lo inundara todo, confirmando que la mujer que vive en mi casa no es la que yo amé. Lo que voy a revelar a continuación es tan perturbador que entenderé si deciden dejar de escuchar en este momento para proteger su propia tranquilidad. Si deciden continuar, prepárense, porque la verdad sobre lo que sucedió en esa habitación cambiará su visión sobre la lealtad para siempre. Al reproducir esa grabación oculta en el estuche del violín, mi pulso se detuvo al identificar un sonido metálico seco, el cierre del búnker desde afuera. La voz que suplicaba no era de una enferma, sino de mi verdadera Elena, gritando que no quería seguir intercambiando su vida con una sombra criminal. Comprendí con horror que la mujer enterrada no murió por un fallo cardíaco natural, sino por una asfixia mecánica calculada el 20 de abril. La persona que camina por el pasillo de arriba es Sara, la usurpadora que ejecutó a su propia sangre para borrar su pasado de fugitiva y quedarse definitivamente con mi hogar, mis hijos y cada rincón de mi existencia traicionada por 20 años. Una náusea violenta me dobló por la mitad, obligándome a sujetarme de la mesa de planos para no colapsar sobre el suelo de madera. Mis manos temblaban con una intensidad eléctrica mientras sentía que el aire se convertía en astillas de vidrio en mis pulmones. El sudor frío empapaba mi camisa, recordándome cada caricia y cada palabra susurrada en la oscuridad de nuestro dormitorio durante estas últimas semanas. Me sentí físicamente profanado, una estructura colapsada por el peso de saber que compartí mi cama con la asesina de mi esposa. El dolor no era una idea abstracta, sino un desgarro real en mi pecho, una presión insoportable que amenazaba con romper mis costillas mientras procesaba la magnitud de esta aberración. Mi mente retrocedió a gran velocidad hacia aquella cena de aniversario en 2015, cuando Elena lloró desconsoladamente frente a una copa de vino tinto. En aquel entonces pensé que era un desborde de amor, pero ahora entiendo que era el grito silencioso de una mujer prisionera de su propia gemela. Recordé también la extraña reclusión tras el nacimiento de Clara en 2008, no fue una depresión posparto, sino el tiempo que Sara necesitó para recuperarse de una cirugía estética que borró sus cicatrices antiguas. Esas pistas, que mi lógica de ingeniero descartó como simples anomalías emocionales, ahora se revelan como los cimientos de una traición absoluta. El amor que sentí por años fue el combustible que alimentó mi propia ceguera. Cerré los puños con la determinación de un hombre que ya no tiene nada que perder excepto la dignidad de sus hijos. No puedo permitir que Sara siga habitando este santuario manchado de sangre ni que Valenzuela continúe tejiendo su red de extorsión legal a costa de mi ruina. He decidido confrontar a la impostora esta misma noche, utilizando los mismos planos de seguridad que ella cree dominar para acercarla definitivamente. Antes de dar este paso final y peligroso hacia la justicia, necesito saber quiénes de ustedes siguen aquí conmigo en este momento tan oscuro y decisivo. Por favor, escriban la palabra presente en los comentarios si están listos para ver cómo desmantelo esta estructura de mentiras y la enfrento. Citó a Valenzuela y a la mujer que decía ser Elena en el salón principal el 2 de mayo a las 10. No estaba solo. El comisario Rivas y 2 agentes de la Unidad de Delitos Económicos esperaban tras las puertas dobles del comedor. Había instalado cámaras de alta resolución en los ángulos muertos que yo mismo diseñé para el búnker. Cada cable y cada sensor estaban conectados a mi computadora, listos para transmitir la evidencia en tiempo real a la fiscalía. La precisión de mi plan superaba cualquier cálculo de carga que hubiera hecho en mi carrera. Sabía que el concreto de su mentira estaba a punto de ceder ante el peso de la verdad física que había recolectado.
Siéntense, dije con una frialdad que heló el ambiente, mientras colocaba sobre la mesa de caoba la bitácora negra y el frasco de pastillas hipertensivas. Valenzuela intentó mantener su arrogancia profesional, ajustándose el nudo de su corbata de seda mientras me miraba con un desprecio calculado. La mujer que ocupaba el lugar de Elena se sentó con una elegancia impostada, apretando su bolso contra el regazo como si ocultara un arma. No sabían que el perímetro de la casa de la calle Roble estaba completamente rodeado por patrullas sin sirenas. Les mostré el análisis de ADN de Clara que invalidaba 20 años de supuesta maternidad biológica oficial, rompiendo el primer pilar de su defensa legal ante las autoridades. Sara se rió, una carcajada seca que no pertenecía a la voz de mi Elena, e intentó manipularme apelando a mi supuesta debilidad emocional. Arturo, querido, estás alucinando por el duelo y estas pruebas son falsificaciones burdas que no sostendrían un juicio, espetó con una mirada cargada de veneno. Valenzuela intervino amenazando con una demanda por difamación y recordándome que mi firma figuraba en cada documento de lavado de dinero de Estructuras S.A. Trataron de acorralarme usando mi propia carrera como escudo, sugiriendo que mi destino estaba encadenado al de ellos para siempre. Pensaron que el miedo a la prisión me mantendría en silencio, ignorando que mi integridad valía más que mi libertad personal. Presioné el botón de reproducción del audio escondido en el estuche del violín y el salón se llenó con los gritos desesperados de la verdadera Elena. Sara se puso de pie, su rostro transformándose en una máscara de odio puro mientras la apariencia de perfección se derrumbaba. Ella era débil y tú eres un idiota que nunca se dio cuenta de nada. Gritó fuera de sí, confesando cómo suministró el potasio para detener el corazón de su propia hermana. Valenzuela trató de callarla, pero el pánico lo dominó al ver a los agentes entrar con las armas desenfundadas. En ese momento, la estructura de engaño colapsó totalmente, revelando la oscuridad de un alma que no conocía la piedad. El comisario Rivas leyó los derechos de Sara mientras las esposas de acero se cerraban sobre sus muñecas, marcando el fin de 2 décadas de impunidad criminal. Valenzuela fue inmovilizado contra la misma pared que él ayudó a ocultar, su licencia de notario ahora convertida en un pedazo de papel sin valor alguno. El operativo fue impecable. Los agentes confiscaron todas las computadoras y los registros financieros que vinculaban a Estructuras S.A. con el narcotráfico internacional. La mujer que enterré recibió finalmente el reconocimiento de su tragedia, mientras la impostora era arrastrada hacia una patrulla frente a la mirada atónita de los vecinos de la calle Roble, exponiendo su verdadera identidad ante el mundo. La justicia fue contundente y técnica. Sara recibió una condena de 40 años de prisión por homicidio agravado y suplantación de identidad sin posibilidad de fianza. Valenzuela fue sentenciado a 25 años por lavado de activos y conspiración, además de la revocación perpetua de su licencia para ejercer leyes en todo el territorio nacional. Se ordenó la restitución inmediata de los $1.2 millones a un fondo fideicomisario para Tomás y Clara, limpiando mi nombre de cualquier sospecha legal de complicidad. Mientras observaba el sol ponerse sobre la represa, sentí que los cimientos de mi vida volvían a ser sólidos. El orden había regresado, aunque la cicatriz de la traición permanecería siempre grabada. Ha pasado un año desde que las sirenas se disiparon en la calle Roble, y hoy superviso la reconstrucción de la represa bajo un sol cálido. Mi vida ahora se mide en cimientos reales, lejos de los búnkeres de engaño que Sara construyó sobre el silencio de Elena. Tomás regresó a sus estudios y Clara toca su violín cada tarde frente al retrato de su verdadera madre, quien finalmente descansa en paz. Planté orquídeas blancas donde antes había tierra arcillosa, un gesto que simboliza mi propia reparación interna. La estructura de mi hogar vuelve a ser sólida, no por la falta de cicatrices, sino por la verdad inquebrantable que ahora sostiene cada viga y cada respirar de mis hijos amados.